para siempre su misericordia. Busquemos en Mateo 12, desde el 38 al 42. Mateo 12, 38 al 42. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, por si no es exactamente igual a la suya. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie. Mateo 12, 38. La palabra de Dios dice así: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás sostuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por todas tus obras y tus maravillas. Por tu bondad, Señor, por los testimonios, Señor, que nos recuerdan una y otra vez que tú eres un Dios vivo y activo, misericordioso y bondadoso. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablando a través de ella, Señor. Úsame a mí, yo siempre soy un instrumento tuyo, Señor, para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Hoy les quiero hablar bajo el tema buscando la señal. Yo no sé, creo que la mayoría todavía nos acordamos. ¿Cuántos se acuerdan de los radios? No los digitales hoy en día, ¿verdad? En sus carros. Pero los radios con el botón que, ¿verdad? Que se la empezaba de aquí y subía. ¿Se acuerdan de esos? La antenita. Entonces, muchas veces esos radios, para escuchar claro la estación que uno quería escuchar, uno tiene que encontrar exactamente el punto, ¿verdad? Tiene que, porque si se va un poquito mucho a la derecha, se escucha un poco no tan claro, entonces tienes que buscar la señal. Y a veces también uno tiene que menear la antena. Y así era con los televisores antes también, ¿verdad? Las antenas que se ponían arriba, y uno decía: no, acércalo más a la ventana, no, ponle papel de aluminio, sí, yo me acuerdo, yo los tenía en mi niñez. Entonces, todo eso se hacía para buscar la señal, para adquirir la señal y para escuchar o ver claramente lo que uno quiere escuchar o ver. Entonces, buscando la señal, en este pasaje, en el cual nos vamos a enfocar, hay un grupo de personas que están pidiendo a Jesús por una señal. Y como vimos, ¿verdad? En el 38 ellos dicen: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa
de parte tuya. Y es interesante cómo se dirigen al Señor y quiénes son los que se dirigen a Él. Vemos que los que se dirigen a Él son maestros o fariseos, líderes de la religión judía en aquel entonces. Y le hacen la pregunta con este título, maestro. Danos una señal, queremos ver una señal. Interesante que usan esta palabra maestro porque ellos no son estudiantes de Él. Si los que no saben, los estudiantes son los que llaman a la persona maestro. Si yo no soy estudiante, yo no soy tu maestro. Entonces, están usando un término, o sea, sarcásticamente, porque ellos son los maestros, ellos son los que enseñan, y para ellos este hombre no era un maestro, sino todo lo opuesto, era un hereje, un blasfemiador, un hijo del diablo, un hijo de Belzebú, como le llamaban. Pero le hacen la pregunta y sarcásticamente, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa. Y si leemos los versículos anteriores del Mateo 12, hace meses atrás usé el tema cuando el Señor sanó al hombre de la mano seca. ¿Se acuerdan? En ese entonces, estamos ahí en este contexto. El Señor ha hecho varias señales. Y ellos piden más señal. O sea, le sana a este hombre. Y anteriormente, Jesús no está iniciando su ministerio aquí. Ya tiene tiempo en su ministerio haciendo prodigios y milagros. Entonces ellos piden por una señal. ¿Qué está en el fondo del corazón de ellos al pedir esta petición? Porque si uno simplemente lee este versículo, cuando Jesús le contesta en el 39, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal. Hay unos que usan este versículo para decir, el que pide por señales es un malvado o un adúltero. Así que no se debe pedir por señales o prodigios. Pero en el contexto de este capítulo, Jesús no está diciendo en general la gente que piden por señales son gente malas o perversas o adúlteras, sino está hablando de que esta generación que me está hablando, ellos son malos y adúlteros porque están pidiendo por una otra señal. Porque en la Biblia hay muchos ejemplos de gente que piden al Señor por una señal. Si fuese así, entonces la Biblia se estaría contradiciendo, ¿verdad? Yo no sé usted si alguna vez ha pedido una señal de Dios en su vida, ¿verdad? Señor, dame una señal. Me caso con este hombre, me caso con esta mujer, tomo este trabajo, hago esta cosa, dame una señal, demuéstrame. Y todos, ¿verdad? Hemos pedido a Dios una señal. No estamos solos. En la Biblia Dios a veces daba señales tanto a creyentes como a incrédulos. A Noé le dio una señal cuando le dio el arco iris, si se acuerdan. Este será señal por la eternidad de mi pacto. Esa es una señal del pacto entre mí y la tierra. A Moisés Dios le dio una señal junto a la zarza ardiente. Dios le dijo a Moisés, ciertamente estaré contigo
y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. ¿Y cuáles son las señales que Dios le dio a Moisés? Las plagas. O sea, ¿qué más señal más obvio que ver las plagas que él ¿cuándo se acuerdan la primera señal? De la vara, ¿verdad? O sea, que se transformó en serpiente y después se traga a los serpientes del faraón. Después con la vara hace el río sangriento, y después las ranas, que si cae fuego del cielo, que si la peste, todas esas eran señales que demostraban que Dios estaba con Moisés. Y el último señal, ¿verdad? Cuando abrió el mar y hizo cruzar al pueblo de Dios, y ese mismo mar tragó a sus enemigos. Entonces, también tenemos Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón para usarlo a pelear contra los enemigos de Israel. Y Gedeón, el gran cobarde que era, le pide al Señor: Señor, dame señal. Pidió una señal de que Dios que extendió un vellón de lana y le pidió que lo usara para que estuviera húmedo o seco. Y Dios en su gracia le concedió lo que pidió. Así que en sí, el simplemente hecho de pedir por una señal no es malo. Y varias veces Dios concede. Jesús vino para hacer prodigios y milagros, para demostrar al pueblo a través de sus milagros de lo que él decía de ser el Hijo de Dios, de ser el Rey, el Mesías, era cierto. Porque muy fácil es decir: yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías, y no hago nada. Para eso hay miles de anticristos, miles que se levantan, pero solo uno, nuestro Señor Jesús, puso en prueba lo que Él decía con sus hechos y sus maravillas. Así que el Señor no está contra de que nosotros le pedimos al Señor: dame una señal. Yo no sé si han visto la película. Hay una película que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Bruce Almighty, ¿no? Creo que sí. Es una película de comedia, y se trata de que él puede hablar con Dios. Él tiene un encuentro con Dios, así como Todopoderoso, sí. ese mismo. Entonces, en esa película, él puede hablar con Dios, y en una cena él está pidiendo: Señor, dame una señal por algo que va a hacer, no me acuerdo exactamente, y él está manejando: dame una señal. Y todos los ¿cómo se llaman? Los signs en la carretera, los letreros, cada uno literalmente le está diciendo: no hagas esto, miras acá, haz acá. Pero él está pidiendo una señal, o sea, y enfrente, en cada letrero que él pasa, está la señal claritamente ahí que Dios le está dando. Entonces, el punto es este, y a lo que quiero llegar es este: no es malo pedir al Señor una señal. Como le dijo la hermana Gloria ahorita, su mamá orando por años y años y años y años por su hijo, y mira, hasta sus 70 y pico de años, Dios en su providencia, en su tiempo, le da, ¿verdad?, la contestación a esa oración. Entonces, no es malo pedir, no es malo: Señor, demuéstrame si es verdad, si esto es de ti, si esta decisión que voy a hacer es tuya. Pero cuando se vuelve problemático, dependiendo de cómo está tu corazón en el asunto, al tú hacer esta
esta petición. Jesús mismo, en Juan capítulo 1, versículo 45, cuando llama a Natanael, le concede y le da la señal a Natanael. Dice Juan 1:45, Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, respondió Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Jesús respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dijo: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Así que aún Jesús le dio una señal a uno de sus discípulos y les dio, porque Natanael era, me imagino, su temperamento, una persona como dice, tú eres, ¿qué le dice Jesús a Natanael? Eres un verdadero israelita en quien no hay falsedad. O sea, tú no eres alguien fácil de engañar, tú no eres alguien así que porque se levanta gente y persona así, este es el Mesías, no, le dice, o sea, tú eres un verdadero israelita en cual no hay falsedad. Entonces Jesús le da lo que él necesita, esta señal de que antes de que Felipe, yo te vi. ¿Y qué estaba haciendo Natanael bajo esa higuera? No se sabe, la escritura no detalla, pero algo estaba haciendo Natanael bajo de esa higuera y el Señor lo vio. Por eso la reacción de Natanael, que dice: ¿cómo puede ser de ver ciertamente lo que me dijo Felipe? Es cierto, la señal. Margarita tuvo una señal, nos acaban de decir ahora, ¿verdad? El Señor le dijo otra vez: y mira, tiene su carro allá atrás. Entonces, no es malo pedir la señal. Lo que es malo es cómo está tu actitud, cómo está tu condición al pedirlo. Porque el Señor responde al corazón contrito y humillado. Y Él está cerca al espíritu quebrantado. Así que Él escucha, pero depende de tu corazón y tu actitud. Jesús sabía el corazón y la actitud de los fariseos, de los que les hacían la pregunta: queremos una señal. Y el Señor no es alguien que se deja manipular, ni se deja su brazo torcer. Porque los discípulos, los fariseos y los maestros que le hacen esta pregunta, lo preguntan con maldad, con la intención de agarrar a Jesús en una trampa, de hacerlo caer, o eran escépticos a lo que Jesús enseñaba, y no importaba lo que Jesús hiciera, porque ya Jesús había hecho muchas cosas y señales y aún ellos no lo creían. ¿Qué podía hacer Jesús más para convencerlo? No creo que había algo más que Jesús podía haber hecho, porque sus corazones ya estaban endurecidos y alejados de Él. Esta pregunta es muy parecida a otra ocasión cuando el Señor se encuentra con otro personaje que le hace
unas preguntas como: si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Y quién era ese que le hace esa pregunta? ¿Era alguien que quería conocer a Jesús? ¿Era alguien que quería conocerlo más íntimamente a Él? ¿Alguien que quería creerlo pero necesitaba algo para activar su fe? No. Que si Jesús convirtiera ese pan, esa piedra en pan, en un taco, en una pizza, en lo que sea, el diablo no lo iba a adorar. Y después el diablo le dice: si te subes a esta montaña y te postras, si eres el Hijo de Dios y te subes al monte, al templo y te tiras, tú harás que los ángeles te recogen. El diablo pidiendo señales a Jesús, y el Señor Jesús no se deja su brazo torcer, no se deja manipular, no se deja engañar, porque el Señor Jesús solo hace lo que está a la voluntad de su Padre. Y usted le puede pedir señales y prodigios y milagros, pero si no está en la voluntad de Dios que suceda, no va a suceder. Pero si está en la voluntad de Dios y en el deseo de que se haga, como en el caso de nuestra hermana Gloria, 70 y pico de años después, se hará. Con tal de que la fe y el corazón esté en el lugar correcto. Pero ya cuando el corazón no está en el lugar correcto y la actitud no está en el corazón correcto, simplemente estamos allí porque yo quiero que me demuestres tú, quiero que tú hables lo que yo quiero que tú digas o que yo quiero que tú hagas, y entonces te creeré. Estamos equivocados. El Señor Jesús no se deja manipular. Él le dice: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Esta es una generación, le dice Jesús. ¿A quién le está hablando otra vez? A los fariseos, a los maestros de la ley de su día. Ustedes son una generación malvada y adúltera. Oye, ¿qué descripción, qué cosa peor le pudiese decir Jesús a una persona que son unos malvados y unos adúlteros? Este lenguaje de adúlteros es un lenguaje muy conocido en la historia de Israel. Israel cometieron adulterio contra Dios, a alejarse de Él y adorar a otros dioses. Tienen un problema grande con el adulterio, que otra vez se está repitiendo en esta generación en cual vive Jesús. Pero usted me dirá: pero ellos son súper religiosos. Son los que enseñan la palabra. Ellos están constantemente, ¿verdad?, sometidos a lo que dice la ley y las enseñanzas y las escrituras y todo esto. Y ellos no estaban adorando a Baal, ellos no estaban adorando a otros ídolos, ellos no estaban adorando a Roma o los dioses de Roma. Ellos estaban ultramente concentrados en la ley y las enseñanzas. Pero aún así estaban cometiendo adulterio. ¿Y qué es adulterio? Creo que todos entendemos qué es adulterio, ¿verdad? Adulterio es estar en otra relación fuera de tu cónyuge. Tener relaciones fuera, que no sea tu esposa o tu esposo. Yo no sé cuántos de ustedes se han enterado últimamente una noticia que salió de un CEO de una compañía multimillonaria con la encargada de recursos humanos, que fueron a un concierto por allá por Boston,
Y ustedes saben, en los grandes arenas tienen las pantallas gigantes y a veces ponen que si a diferentes parejas, das el beso, ¿verdad? Y se ven en la pantalla y se dan el beso y van a otra pareja, date el beso, y después van a otra pareja. Bueno, estaban haciendo eso más o menos y llegó la pareja, estas parejas, ambos eran casados, pero se fueron a un concierto y cuando la cámara se enfocó en ellos, él estaba detrás, ella estaba enfrente parada y él bien abrazadito con ella. Y cuando la cámara los enfoca y ellos se ven en la pantalla, se ve que por el primer segundo están disfrutando del concierto. Sí, y cuando notan que están en la cámara, oyes, cómo la vida cambia en un segundo. De felicidad, de alegría, de que estoy con mi amante y disfrutando del concierto, a que el tipo, el Señor, rápidamente se esconde, se hace así, la suelta, la mujer, sus ojos se abren, se les van a salir de su cabeza, se da la vuelta, se tapa la cara y el tipo, ¿verdad?, se esconde y se va por allá. Entonces, agarrados en adulterio, los dos casados, los dos con familias, con hijos, y los dos fueron pillados en frente, no solamente de los 20,000 que estaban en el concierto, pero ahora los millones, porque eso se ha convertido viral en las redes, pero eso es adulterio. Adulterio es eso, a estar pegado, teniendo relaciones con otra cosa, otra persona que no es tu cónyuge. Y en el caso de Dios y el pueblo de Dios, cualquier cosa que te aleja de Él, que te separa de Él, que quita tu devoción de Él, que quita tu atención de Él, que quita tu prioridad de Él, es adulterio. En el caso ¿qué pasó? Si yo estoy en un concierto con una compañera de trabajo, ¿qué es eso? O sea, en ningún mundo eso brega, al menos que sea mi hermana. Ahí tengo el pase, ¿verdad? O mi mamá, o mi suegra, o un familiar, pero que fuese una compañera de trabajo y que eso esté bien, no está bien, porque ese tiempo es dedicado para el cónyuge. Y en el caso de Israel y Jesús, cuando los llama generación malvada y adúltera, ¿qué es? ¿Cómo están cometiendo adulterio estos fariseos? Porque no tienen ídolos, no están adorando así literalmente otros dioses. Ellos son fervientemente siguiendo al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero Jesús le dice, son adúlteros, porque abrazan otra cosa en vez de Dios que está enfrente de sus ojos. Todos tenemos claro que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero a la misma vez es Dios. Ese concepto de la Trinidad, aunque a veces es un poco difícil, es un enigma, pero Jesús es Dios encarnado en hombre. Y ellos tienen a Jesús frente a sus ojos, frente a sus narices, y no están dispuestos a abrazarlo. No en lo físico, sino abrazarlo en su corazón, en su mente, en lo que ellos son, y aceptar que el Mesías está frente de ellos. Más bien ellos están aferrados y abrazados a la religión, a su religión, cual ellos harán en
en su tiempo añadieron más sobre lo que aún Dios había establecido. Así que el adulterio espiritual es cualquier cosa cual tú abrazas que no es Dios. Malvada y adúltera. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y compara Jesús a los fariseos con la señal que le va a dar como Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta que vivió cientos de años antes de Jesús. Creo que es más conocido por su gran historia del pez, ¿verdad? El pez que lo tragó. Jonás fue llamado a ir a Nínive, a predicar que se arrepintieran, porque si no, Dios lo iba a destruir. Pero Jonás odiaba a Nínive y a la gente, a ese reino, lo odiaba. A veces pensamos que Jonás no quiso ir a Nínive porque tenía miedo. No, no tenía miedo. Era racista. Era racista contra los Nínive. Y en parte lo podemos ver más o menos porque, oye, ellos eran gente mala, perversas, asesinos, un imperio diabólico. Pero aún así, eso no nos da la excusa, de acuerdo a los estándares de Dios, como hemos estado hablando los jueves, de odiar a X persona. Más bien, Jesús, Dios le dio la ley a Israel como nación para que ellos fuesen luz a esa gente que está en tinieblas. Pero Jonás, racista, huye del llamado de Dios que tenía para él, y él en sí era un pequeño representante de lo que debería ser Israel, de ir a las naciones y hablar acerca del Dios poderoso que ellos servían. Pero Jonás no, era egoísta, no quería compartir el Dios que él conocía con sus enemigos, y él huye. Pero nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie se puede escapar. Y si Dios dijo que algo se va a suceder y algo se hará, eso se va a hacer, aunque te guste o no te guste. Y a Jonás Dios lo encuentra en el barco y dice: ¿tú te crees que te puedes escapar? Tan fácil que yo mando la tormenta y los marineros están diciendo: ¿qué está pasando aquí? Algo está mal aquí, que están tirando cosas al mar, que Dios lastimamos o herimos para que nos esté castigando así. Todo el mundo rezando a sus dioses, y después se dan cuenta: la única cosa diferente aquí es este tipo, Jonás. Tú eres la mala suerte aquí. Y Jonás se dice: ¿saben qué? Tírame. Él es el que dice: tíreme. No es que lo agarran él forzado y él, ¿verdad? No, por favor, no. Él los odia tanto que él prefiere morir. Mátanme, tírenme al mar. Prefiere hacer eso que hacer lo que Dios le había dicho. Y él dice: no, esto viene porque... Y él conoce su rebelión, que esto está sucediendo porque él está en desobediencia. Y le dice: tírenme a mí. Pero aún así no se puede escapar jamás de Dios. Ni la muerte nos pueden separar de Dios. Y él piensa: bueno, si no puedo llegar a Tarsis, bueno, aquí me ahogo y ya se acabó. Pero no se va a salvar esa gente. Y Dios dice: que tú crees que no. Mijito, tú no te mueres aquí. ¿Y qué pasa? Llama a un pez, con sonar, así como las ballenas hablan, no sé qué, cómo hablan ellos. Y rápido, ahí está.
3 días está ese hombre ahí, en el centro de ese pez. Y al tercer día, vomitado. ¿Y qué hace en el último día ya en esa profundidad? Yo no sé cómo sería eso, en la tripa de un pez, imagínense. Pero sale y hace una oración a Dios, Señor, ¿verdad? Recapacita y dice, Señor, yo he fallado, yo iré ya hasta en las profundidades del Seol me has encontrado. Y dice, bueno, yo iré. Ah, sí, yo sé que tú vas ahí. Y va. Y cuando predica el mensaje, es la predicación más corta del mundo. Porque no le da el mensaje completo. El mensaje completo de Dios era que predícales que si no se arrepientan, yo voy a destruirlos. Pero Jonás, su predicación es, el Señor los va a destruir. Amén. Nos vemos. No les dio las buenas noticias de, si se arrepienten, yo no voy a destruirlos. Pero aún así, oye, porque lo que con una palabra, Dios no necesita mucho. Aún con una mala prédica, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. ¿Y qué hace esa gente? Sin escuchar que hay posibilidad de esperanza y misericordia, ¿qué hacen ellos? Ellos claman. Hasta las vacas, dice Jonás, lo ponen a ayunar y a clamar a Dios. ¿Y qué pasa? Sin ellos saber que había esperanza, lo que Dios quiso que sucediese, sucedió. Se arrepintieron y se evitaron la destrucción. Pero Jesús compara a esa generación como Jonás. Ustedes, el problema de Jonás es que sí, era un profeta de Dios, sí, amaba a Dios, pero como hemos estado hablando, no podía amar a sus prójimos, sus vecinos, y mucho menos a sus enemigos. Y la cosa no funciona así en Dios. La moneda tiene 2 lados, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu ser, tu alma, tu mente y tu corazón. Y volteas la moneda y ¿qué dice a la parte de atrás? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así cumpliremos los mandamientos del Señor. Pero la generación de Jesús y esos fariseos no podían ver que alguien que se llamaba ser el Mesías sanaba a gente como samaritanos, que comía con gente como samaritanos, que comía con gente como prostitutas, colectores de impuestos, ladrones, leprosos, mujeres sangrientas, enfermas. No podían ver, no podían relacionar un Mesías con un hombre que haga ese tipo de cosas. No cabía en su doctrina. No cabía en la doctrina de ellos que el Dios, el Hijo de David prometido, iba a comportarse así. Y que iba a vivir como vivió nuestro Señor Jesús. Humilde, sin nada, sirviendo. Porque su misión no era para ser servido, sino para servir. El 41 dice, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Mira qué dice el Señor acerca de aquellos que se arrepintieron cientos de años de Nínive. En aquel día final, en aquel día del gran juicio que vendrá, ellos van a juzgar a esos fariseos. Aquellos que eran antes asesinos, paganos,
Dice el Señor, ellos los juzgarán. Porque ellos con simplemente escuchar una mala prédica de un profeta, no el mejor, fueron capaces de abrazar al Señor y humillarse y pedir por perdón. Con solo una palabra, no hubo señal, no hubo prodigio. Jonás no hizo caer fuego del cielo, como hizo Ezequiel con los profetas, Elías, perdón, con los profetas de Baal. No hubo ningún espectáculo. Simplemente un hombre apestoso le llegó a decir: el Señor Dios de Israel los va a destruir. Chao. Y eso fue suficiente para traspasar su duro corazón, la perversidad que había en ellos, para arrodillarse y humillarse delante del Dios de Israel y decir: perdónanos nuestra maldad. No hubo necesidad de ninguna señal. Y estos fariseos que han visto tantas señales ya piden por otra más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y eso no era suficiente. El Señor le tira otro ejemplo en el 42. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Oye, los de Nínive y ahora la reina de Arabia. ¿Se acuerdan de ella? Que vino. Shiva. La que escuchó acerca de un rey Salomón y de un gran templo, y escuchó de grandes maravillas en un pequeño pueblo en Israel, y dijo: yo tengo que ir a ver eso. Ella no vio ninguna señal, ella no vio ningún prodigio, pero con simplemente el hecho de escuchar que algo está pasando por allá, y con ese rey Salomón, yo tengo que ir a ver y a conocerlo. La reina del sur se levantará en aquel día y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Hay uno más grande que Salomón enfrente de sus narices, uno más grande que Jonás enfrente de sus narices, uno más grande que Moisés enfrente de sus narices, y no están capaces de soltar su amante y volverse a su primer amor, al Dios que los rescató. Nosotros, si no tenemos cuidado, nos podemos convertir en fariseos, cristianos, muy devotos a la religión, muy devotos a las tradiciones, pero sin ninguna relación con Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Nos podemos convertir en una generación adúltera cuando soltamos a aquel que nos libró, que nos saltó, que nos salvó. Cuando lo dejamos de abrazar y empezamos a abrazar, así como esa pareja en el concierto, X cosa: dinero, poder, vicio. Hay tantos ídolos que podemos abrazar, tantas maneras de cometer adulterio físicamente, tantas maneras, tan fácil de caer en adulterio si uno se deja llevar. Y espiritualmente así de fácil es también. Y hay una gran warning, una gran advertencia
para aquellos que han conocido y después sueltan a su primer amor para abrazar a otro ídolo. Ahí mismo en ese pasaje, ponlo ahí, creo que en el 51. No, perdón. 43. Mira qué pasa. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. 44. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice Jesús? Cuando nosotros, al que ha sido liberado por Dios, tiene ese primer encuentro y Dios le ha quitado toda la basura que ha salido de uno, pero después uno se descuida, ¿qué pasa? Ve el espíritu, el pecado, lo que sea, ve, hay una casa limpiecita, vacía. ¿Y qué pasa? Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Y el 45, luego va y trae a otros. Ay, Dios mío. Si antes estaba mal, antes de conocer a Cristo, está guate peor. Porque hay de aquel que habiendo escuchado y creído, y después lo suelta, ay, papá. Otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada, a estos fariseos que se creen los más ricos. ¿Se acuerdan cuántas veces Jesús dice: por fuera, limpiecitos, ¿no? O sea, bien planchaditos, ropa fina, todo, wow, todo meticuloso, de acuerdo a la ley, a la línea, todo. Ningún camarón ha pasado por mi boca. ¿Cómo? El sábado nunca he trabajado. Si veo a un tipo tirado ahí, yo honro el sábado. Yo no puedo trabajar. Pobre de ti. Pero llega un samaritano y ve que le pasó por al lado un maestro de la ley, un levita. Ah, no. Uy, inmundo. Pero llega un samaritano. El samaritano está en la misma categoría que alguien de Nínive. Y así los judíos, un samaritano es igualito que alguien de Nínive. Así lo odiaban. Pero llega un samaritano, ¿y qué dice el Señor? Lo llama bueno al samaritano. El fariseo, al levita. Pero el que era bueno en esta historia es el samaritano. ¿Qué pasa? Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero, así le pasará también a esta generación malvada. Ya después, en la historia de Israel, en la época de Jesús, ¿qué ha hecho Dios? Después de haber sido devastado por Babilonia, ¿verdad? Llevado en cautiverio, y Dios una vez más los rescata y los regresa. Los muros caídos, ¿se acuerdan de Nehemías? Y los regresa a su tierra. Y ahora el templo se ha reedificado, ¿verdad? Todo está limpio, ¿verdad? Como dijo Jesús, todo lo malo se sacó, ¿verdad? Antes de Jesús había un asunto que uno de Grecia
levanta sacrificio de puerco en el lugar, en el templo. Ya eso se limpió. Los macabeos. Ya el templo está limpio, pero está vacío. Porque el Señor no vino a habitar en templos hechos de hombres, de piedras, sino vino a habitar en templo hecho de sangre y carne. ¿Cuántas veces no Jesús dijo, este templo se destruirá, pero en 3 días se reedificará? Y no estaba hablando de aquel templo con la presencia de Dios. Tenían años y años donde ya Dios no habitaba en ese templo. Cuando Jesús nació, la presencia de Dios vino otra vez más a Israel. La gloria de Dios. No en un templo, sino en un hombre, el Hijo de Dios. Y ese templo estaba vacío, pero ahora que lo llenó, si antes estaba peor, o si antes estaba mala, ahora en el tiempo de Jesús está peor. Porque si uno no llena el vacío con el Espíritu de Dios, es como, no han visto en las noticias, ¿verdad? Que hay casas abandonadas y uno, no abandonadas, sino que no vive nadie ahí. Por ejemplo, una pareja que vive en el norte por un tiempo, en Nueva York, y después viene acá y tiene la casa sola por varios meses. A veces ha pasado veces que regresan en el invierno para la Florida y llegan a ver que hay una familia viviendo ahí sin pagar nada, porque se metieron. Se ha escuchado muchos casos de eso. Y a veces tienen problemas para sacarlos legalmente, porque hay ciertos tipos de leyes donde no se qué, y hay que meter un abogado, todo, para sacarlo de mi propia casa. Imagínense. Y así pasa en lo espiritual. El enemigo, el maligno, aprovecha, ay, esto está nuevecito el paquete, limpiecito. Y si antes tenía vicio, ahora tiene peor vicio, peor opresión, porque no se llenó con la esencia del Espíritu de Dios. Pablo dijo en Romanos 1, 21, Romanos 1, 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Qué descripción más clara para los fariseos en el día de Jesús y de Pablo, que conociendo a Dios y teniendo a Dios frente a ellos, están ciegos a la presencia del Dios Todopoderoso. No seamos como los fariseos. No seamos como ellos pidiendo cosas simplemente porque están buscando la cosa en vez del Creador. Muchas veces podemos caer en que queremos más la bendición que el autor de la bendición. Dame trabajo, dame casa, dame carro, dame esposo, dame Señor, quiero esta o lo otro. Y en el corazón lo que quiere es saciar sus deseos, pero no hay deseo de estar con el Creador de todo, el Creador del cielo y la tierra.
Termino con este versículo en Judas 1, versículo 21. Judas 1, 21. Este no es Judas Iscariote, este es Judas, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Del 20 me brinca para el 22. Bueno, lo tienen los dos versículos ahí unidos. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. ¿De qué nos toca a nosotros hacer? Mantenernos en el amor de Dios. Mantenernos, así como esa pareja en el concierto, no abrazando a otro, sino mantenidos en los brazos de nuestro Señor. Que a veces uno dice, se desespera, Señor, porque no pasa lo que yo quiero que pase, no veo que estás haciendo lo que yo quiero que hagas. No te desesperes, mantente ahí en sus brazos. Yo me pongo a pensar ahora, ¿cómo estarán esa pareja ahorita? Que todo el mundo, el universo sabe su adulterio. Trágame tierra queda corta. Si se hubiesen quedado tranquilitos en sus casitas, con su esposito y esposita, que si a veces que si me enfado, me molesta, está bien. Cómprate una bolsa de boxeo. Desahógate ahí. Pero no cometes el error de soltar en pos de otras cosas para satisfacer un deseo que en un momento lo tienes, en un momento se va. ¿Por qué irte detrás de la gratificación inmediata cuando tienes una sustancia en tu casa? De una mujer, un hombre, de que en las buenas y en las malas va a estar contigo. Que a veces vendrán malas. Pero en Cristo, sometidos el uno al otro, con Cristo siendo la cabeza, se puede y es mejor ahí. Y así funciona en nuestra relación espiritual con Dios, que a veces Dios, como que Dios no nos escucha, como que Dios, tranquilo, quédate ahí en sus brazos. No hay brazos mejor, más seguros que estar en sus brazos. ¿Cuántos ya no han visto y han probado la bondad de Dios, como hablábamos la semana pasada? Todos levantaron sus manos y estábamos aquí. Todos dijimos, hemos visto su bondad. Entonces quédate ahí en los tiempos donde no se ve. Acuérdate, Señor, tú has sido fiel. Ahorita no veo nada, pero me quedaré aquí, Señor. Y te seguiré siendo fiel. No tendré otro amantes, no me iré y abrazaré a otro en pos de X cosa. Cuando tú eres mi sustento, tú eres mi proveedor. No iré tras deseos y pasiones. Todo en su tiempo. Como las hermanas testificaron hoy en día. Todo en su tiempo. Pacientemente, dijo el salmista, esperé en el Señor y Él escuchó mi clamor. Esta es una palabra de ánimo, de no rendirse, de advertencia, de no quedarte, no mirar a tu lado, no, sino quédate en los brazos de tu Salvador. Nos ponemos de pie.
Mantengámonos en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, los lleve a vida eterna. Mantengámonos en el amor de Dios. No lo sueltes. No te dejas seducir. Si hoy los cielos se cerrasen y Dios no te diera otra señal más, ya hay más, ya tenemos suficiente para seguirlo a Él, para no soltarnos de su brazo. Si hoy en adelante los cielos, las puertas de los cielos se cierran, tengo más que suficiente para seguirle siguiendo a mi Cristo. Porque aún aquellos fariseos, los malvados y generación adúltera, el Señor en su grande misericordia les iba a dar una señal más. Qué grande es su bondad. Que si no lo vieron, que si no lo creyeron, es problema de, pero les dio una señal más y Él les fue muy claro. La señal de Jonás, que por 3 días estaba en el centro de la tierra. Esa es la señal que Él les dará. Y esa es la señal que nosotros también hemos creído. Que Él salió de esa tumba victorioso, vencedor, y que está aclamando e intercediendo por nosotros, sus hijos. Mantengámonos envueltos en sus brazos. Deja que su espíritu te llene. Y en su tiempo, si está en la voluntad de Dios, verás más señales, verás más prodigios. Porque yo creo en un Dios que todavía sigue haciendo milagros. Yo creo que Él, los cielos de las ventanas de los cielos aún no se han cerrado. Que no son tan frecuentes quizás como lo eran en la época de Jesús, posible, qué sé yo. Pero yo sé que los señales nos seguirán si les somos fieles. Si hay alguien aquí que está esperando, deseando algo del Señor, yo te animo que tu fe no mengue, que tu esperanza no mengue. Hemos escuchado los testimonios de hoy de nuestra hermana Gloria, que en el tiempo de Dios, si está en su voluntad, se hará. No te desanimes, no te sueltes, no vuelvas atrás. Mantente firme sobre la roca, quien es Cristo. Y aunque los vientos soplen, aunque las olas te golpean, sigas con tu mirada puesta sobre Él. Sigas persiguiendo, perseverando en esta carrera. Señor, yo oro por cada persona, Señor, que tiene el corazón correcto y está pidiendo por algo en su vida. Señor, en tu bondad, en tu fidelidad,
En tu inmenso poder tú lo puedes hacer, yo lo sé. Señor, que tu voluntad se haga en cada vida, Señor. Y si tú quieres demostrar una vez más una señal, un prodigio, un milagro, para que nosotros te glorifiquemos una y otra vez, Señor, hágalo, Señor. En cada vida, Señor, restaura relaciones, restaura salud, Señor. Cualquiera que sea la petición, Señor, yo oro por cada persona aquí. Que un día ellos puedan testificar de otra señal. Pero mientras estemos esperando, estaremos aferrados a ti. No queremos soltarte, Dios. Ayuda a nuestra debilidad. Aumenta nuestra fe. Que no nos olvidemos de nuestro primer amor. No queremos dar vuelta atrás, Señor. Señor, bendícenos, guárdanos, danos sabiduría a cada persona aquí, Señor, a tomar buenas decisiones en temor a ti y a tu voluntad, Señor, que se haga en cada corazón. Yo oro, Señor, por tu pueblo y tu pueblo dice: amén. Amén. Sean bendecidos.